Entendiendo lo bueno y lo malo. Hoy es febrero 27 del 2015 y hoy les voy a hablar sobre cómo es o cómo ha sido mi proceso para comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo. No estoy hablando del mal y el bien, estoy hablando entre lo bueno y lo malo. Y como siempre, antes de empezar los videos, aclaro que solamente estoy compartiendo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy comprobando, y para nada estoy tratando de compartir nada que ocasione debates o controversias, simplemente lo que yo individualmente como persona estoy viviendo o he comprendido. Y a veces uso ejemplos de otras cosas, tal vez historias de personas o anécdotas, sin decir los nombres, claro, para poder explicar lo que estoy tratando de explicar de mí misma. Y bueno, pues comprendiendo lo bueno y lo malo. Pero quiero empezar hablando de Adán y Eva. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice que estaban en el huerto y estaban desnudos y no se avergonzaban, y bueno, ahí estaban y ahí estaba Dios y convivían y no había nada entre ellos, no había absolutamente nada. Pero Dios les había dado una orden, que no comieran del fruto prohibido o del árbol prohibido. Lo que me llama la atención allí es que ellos no eran como Dios. Ellos estaban mirando a Dios hacer todo lo que Dios hacía en el huerto. Luego, lo que yo he comprendido ahorita era para que ellos, al estar mirando lo que Dios hacía, ellos pudieran creerle a Dios y entonces convertirse como Dios. O sea, no igual o idéntico, pero digamos como cuando un padre, los hijos se parecen a él, pero no necesariamente son él. Cada quien con su individualidad o su propia independencia o personalidad, pero parecidos a Dios, después de que ellos lo miraron y le creyeron. Ese era el proceso que debía de haber seguido. Bueno, lo que estoy comprendiendo. Pero en ese proceso ellos empezaron a ver al diablo. Empezaron a abrirle la puerta, digamos, empezó Eva a platicar con la serpiente, que era el mismo diablo. Entonces, en lugar de creerle a Dios, le creyeron a la serpiente. Entonces, ahí fue donde se originó, digamos, el comprender lo bueno y lo malo. O sea, en el lado del diablo, lo bueno es malo y lo malo es bueno. En el lado como hija del diablo. Por eso digo comprendiendo lo bueno y lo malo. Y en el lado de Dios, que no se llevó a cabo en ese punto, porque ellos no alcanzaron a conocer bien verdaderamente lo que Dios quería en sus vidas o para sus vidas. Entonces ellos rechazaron el ser como Dios, o ser parte de la familia de Dios. Vamos a llamarle así para no crear conflictos. Ser parte de la familia de Dios, decidieron ser parte de la familia del diablo. Entonces, como vemos en lo físico, las familias tienen mucho parecido en cómo son y en las facciones y todo, porque son parte de esa familia. Bueno, Adán y Eva decidieron no ser parte de la familia de Dios, por lo tanto rechazaron lo bueno de Dios. Entonces, en ese punto, lo bueno de Dios en el otro lado del diablo es malo. O sea, yo cuando todavía era hija de Adán, lo bueno lo miraba como malo y lo malo lo miraba como bueno. Entonces, parece una rima, por eso me río. Parece que estoy haciendo una rima. Bueno, entonces ya en el lado de como hija de Adán, entonces cambia a lo que Dios quería hacer con Adán y Eva, que fueran de su familia. Entonces toda la vida, por toda una vida, yo siempre veía lo bueno como malo y lo malo como bueno, pero ahora
estoy comprendiendo totalmente diferente. Y quiero usar otro ejemplo. En el Nuevo Testamento también Jesús vino y sabemos que era Dios mismo hecho carne, o en carne vivió entre el mundo, o sea, en ese tiempo, entre la gente físicamente que estaba viva en ese tiempo. Y era lo mismo, o sea que tenían que verle y luego viéndole iban a creerle. Ese era el plan de Dios, o ese era el plan de Dios. Hoy en este tiempo tenemos la Biblia. Al verle a Jesús, a ver a Dios, su carácter, todo lo que Él es y cómo piensa, resumiéndolo, conociendo su carácter, entonces yo decidí creerle a Dios. Ok, entonces al creerle yo a Dios, entonces pasé de comprender lo bueno como hija de Dios, no lo bueno como hija de Adán. Es algo medio complicado explicar, pero bueno, como hija de Dios, lo bueno es bueno para mi persona, yo individualmente, porque yo soy la que he aceptado a Dios como mi padre. Pero eso mismo bueno, como hija de Adán, antes lo veía como malo. Y lo malo, como hija de Adán, hoy lo miro como malo. Pero como hija de Dios, lo miro como malo, pero como hija de Adán lo miraba como bueno. No sé si me estoy enredando, pero bueno. Comprendiendo lo bueno, verdaderamente lo bueno para mí pudo suceder solamente hasta que no brinqué ese paso de conocer a Dios, de conocer su carácter y luego de aceptarle como padre. Y luego aceptarle como padre, poco a poco va el proceso, está caminando el proceso de convertirme como Jesús. No en Jesús, sino como Jesús. Solamente porque así como las familias en lo físico se parecen entre ellos en facciones y en el carácter, así también como familia de Dios estoy en el proceso de parecerme a Jesús, porque ahora ya no soy de la familia de Adán, ahora soy de la familia de Dios, de la familia de Jesús. Bueno, otro ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento en alguna parte pusieron unas varas en un cerco para que las cabras y las ovejas nacieran todas rayadas o todas blancas o negras. Bueno, yo estoy mirando que cuando eso sucede es que las cabras o las ovejas estaban viendo las rayas, y como estaban viendo las rayas, entonces salían rayadas, o estaban viendo no rayas y salían blancas. Bueno, necesitan ir a la Biblia para ver bien esa historia. Bueno, lo que yo estoy comprendiendo es que cuando pasé de ser hija de Adán a ser hija de Dios, entonces empecé a ver a Dios como mi padre, empecé a ver a Jesús como mi hermano. Como mi hermano, no estoy quitándole valor o de que es Dios hecho carne que vino a la tierra, no. La misma Biblia lo dice repetidas veces, que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, solamente estoy usando un lenguaje que está ahí en la Biblia. Bueno, entonces cuando yo empiezo a vivir en esta nueva familia de Dios, ya no soy de la familia de Adán, entonces me empiezo a convertir en lo que estoy mirando. Las cabras o las ovejas tenían los niños, las ovejas, los babies, los tenían de acuerdo a lo que estaban mirando. Bueno, en lo espiritual yo me estoy convirtiendo en lo que estoy mirando. Lo que estoy mirando me está haciendo una nueva criatura. Lo que estoy mirando me está haciendo parecerme a Dios, parecerme a como debo de parecerme en esta familia de Dios en la que estoy viviendo en este momento. Entonces, lo que yo he comprendido es que para poder verdaderamente comprender
lo bueno, porque dice la Biblia que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios son para su bien. Bueno, no lo pudiera haber comprendido de esa manera antes, siendo hija de Adán, porque como les vuelvo a repetir, como hija de Adán, lo malo lo miraba como bueno y lo bueno lo miraba como malo, cosa totalmente diferente a como lo estoy mirando en este momento. Tal vez voy a tener que hacer la parte 2 de este mismo video, porque no voy a alcanzar a explicarles todo lo que quisiera explicarles sobre comprendiendo lo bueno y lo malo. Entonces, para poder verdaderamente vivir como hija o verdaderamente creerle a Dios, primero necesito conocerle, conocer su carácter, conocer todo, o no todo, porque es difícil comprenderlo todo, pero lo más que pueda comprender de quién es Dios y qué es lo que quiere para mi vida, que todo lo que quiere para mí es bien, pero bien como hija de Dios. Como hija de Adán, bien es mal. Como hija de Dios, bien es bien. Entonces, en esa posición como hija de que todo lo que me sucede es para mi bien, es una libertad que estoy viviendo increíble. Y bueno, voy a parar aquí, pero voy a continuar con la segunda parte. Y bueno, pues que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.